El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Las opiniones generadas por directores, periodistas e invitados no son responsabilidad de Alpazurnet TV. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal Alpazurnet, orgullosamente Opita, para que vea. Bienvenidos y bienvenida todos y todas a esta nueva emisión de Especiales Alpazurnet, el programa de entrevista, de opinión e información de su canal, de nuestro canal. Iniciamos semana, iniciamos actividades con un tema clave, fundamental que nos toca a todos nosotros. El tema que hoy es la noticia a nivel nacional, la reforma laboral. Mañana se está convocando parte del gobierno nacional una serie de marchas en todo el país e incluso el presidente Gustavo Petro ha declarado día cívico para que todos los empleados públicos asistan a esta marcha, concentraciones que se van a realizar en el país. Y por eso aquí en Especiales Alpazurnet tenemos un invitado muy especial para despejar sus dudas y las nuestras sobre lo que implica esta reforma laboral. Y antes de decirle quién es nuestro invitado, saludamos a toda nuestra audiencia que a partir de este momento se conecta a nuestra señal en vivo y en directo a través de nuestro canal, pero igualmente a quienes ya están conectándose y compartiendo la señal a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook Live nos encuentran como Alpa Noticias, igualmente en TikTok, en Instagram. Ahí encuentran nuestras señales vivas para que la compartan con su familiar en cualquier parte de Colombia o el mundo. También saludamos a toda la audiencia de Garzón y del centro departamento del Huila que se está uniendo a la familia Alpazurnet con dos grandes servicios. El primero, el único canal de televisión que tiene la región surcolombiana con la información, con los protagonistas, con los hechos de nuestra región. Y segundo, el mejor servicio de internet de la región para su empresa, para su colegio, para su casa, cámaras de seguridad, servicios de seguridad en su casa, en su hogar, en su empresa. Alpazurnet se lo brinda para todos ustedes. Así que bienvenidos, pueden también hacer su pregunta, su comentario a través de nuestras redes sociales y se la estaremos aquí compartiendo a nuestro invitado. Él es Héctor Repiso Ramírez, abogado, especialista y magíster en Derecho, con más de 25 años de experiencia en este tema de la abogacía. Además, es el fundador, creador y director de la firma de abogados Repisos Abogados, con más también de 25 años de experiencia acá en el departamento del Huila, y por eso lo hemos invitado para que hablemos de reforma laboral. Primero, bienvenido y un cordial saludo para usted, abogado Héctor Repiso Ramírez, bienvenido. Ever, muchas gracias, muy feliz de estar aquí en este canal de Alpa Noticias y estamos para servirle a usted y a la comunidad. La primera pregunta que se está haciendo la ciudadanía y especialmente a los trabajadores, ¿la reforma laboral es pertinente, es válida, se necesita, no se necesita? Ya hablaremos de los puntos controversiales. Claro que sí, Ever, la reforma laboral es muy pertinente y reivindica los derechos de los trabajadores que han tenido desde 1990 y en la medida del paso de los años se le han ido quitando. Entonces es una reivindicación a esos derechos mínimos de los trabajadores. Es muy necesaria. En ese sentido de ser necesaria, entonces, ¿por qué la polémica que hemos visto a nivel nacional entre Congreso, el gobierno, sectores gremiales y sectores sindicales, abogado? La política muchas veces no corresponde a los derechos de los ciudadanos y en este caso no entendemos por qué la Comisión Séptima del Senado en estos momentos prácticamente tiene hundida la reforma laboral. Hay unos puntos muy importantes de la reforma laboral. Encontramos, por ejemplo, que el derecho al contrato a término indefinido que funcionaba desde 1990, ahora esa reforma lo vuelve a sacar, es el punto crucial. Las horas extras, la jornada nocturna,
los dominicales son temas muy importantes que deben existir en la legislación laboral y lo están prácticamente ya hundiendo. En ese sentido, esa ha sido una de las polémicas clave, como usted dice, la política, abogado, y es el tema del pulso político, en que señalan algunos que esta reforma está empoderando a los sindicatos en contra de los empresarios. Según su visión, ¿cómo lo considera? No, básicamente sí se reivindica en la reforma laboral en muchos derechos de los sindicatos, el derecho a la huelga, pero son derechos constitucionales que ya se han reconocido. Lo que están haciendo es fortaleciendo un poco más, pero no rompe ese equilibrio entre sindicatos y empresas. No es un elemento crucial para poder hundir la reforma laboral. Uno de los puntos, allí vamos a hablar de unos 10 puntos clave para escuchar su opinión y su visión y su análisis. Flexibilidad laboral, ¿cómo la aborda esta reforma? A ver, la reforma laboral lo que busca de una u otra manera en temas de flexibilidad laboral es formalizar todos esos trabajadores que trabajan en las aplicaciones tecnológicas. Okay. Es decir, por ejemplo, Rappi, esos trabajadores no tienen ninguna regulación. La reforma laboral está regulando un contrato de trabajo y su seguridad social, están formalizando esos trabajadores y le están dando condiciones dignas de laboral. Entonces no entiendo en dónde está el punto negativo. Okay. El otro tema son, y usted ya venimos tocando, los derechos de los trabajadores. Como usted dice, se reivindican algunos que fueron de pronto suprimidos en algún momento, se fortalecen otros. A ver, por ejemplo, en temas de pagos de dominicales y festivos, la reforma está ordenando el pago del 100% de esos derechos. Si usted trabaja un dominical o trabaja un festivo, le van a pagar el 100%. Y otro tema importante es la jornada laboral. Entonces, la jornada laboral antes, en la reforma cuando Uribe fue presidente, se pasó hasta las 9 de la noche, es decir, el día iba hasta las 9 de la noche. Esta reforma lo que hace es reivindicar nuevamente y decir, mire, la jornada nocturna empieza a las 6 de la tarde como debe ser. Entonces, esos derechos realmente se necesitan para reivindicarlos al trabajador. En ese punto de la hora, algo clave que se ha venido manejando, incluso ya está como primera pregunta en la consulta que planteó, ya hablaremos con más amplitud de este tema de la consulta por el gobierno nacional, y es que ¿quiere usted que el día laboral acabe a las 6 de la tarde según la primera pregunta que dice que se va a hacer la consulta? Sí, básicamente lo que se está planteando en el tema de la consulta popular es que el presidente ha dicho, mire, si la reforma no pasa en el Congreso, como muy seguramente va a pasar, lo que va a hacer es que vamos a ir a una consulta popular y meter esa reforma en las preguntas de la consulta popular. Es un camino viable, no es inviable, pero pues obviamente tiene diferentes derroteros. Uno, que esa consulta popular tiene que ser aprobada por el Congreso, y dos, que debe ser aprobada por el 30% del censo electoral nacional, que no es fácil llegar a ese número de votos, pero es un camino que la democracia le permite en la consulta popular. Y aprovechemos y hagamos pedagogía de derecho, abogado. ¿Cuál es la diferencia entre plebiscito, referéndum y una consulta popular? A ver, son diferentes temas los que se pueden tratar ahí. La Constitución del 91 desarrolló mejor la participación democrática. Entonces, en tratándose de la consulta popular, que es lo que se quiere hacer ahora, son preguntas de trascendencia nacional que se hacen al pueblo para que el pueblo vote sí o no en ese tipo de preguntas. Si esa pregunta es aprobada, básicamente lo que se hace es que el Congreso lo tiene que convertir prácticamente en una ley. Esa es la iniciativa. Pero es importante que esos temas puedan ser discutidos por el Congreso. O sea, no es necesario que vayamos a desgastarnos en una consulta popular cuando el Congreso de la República tiene todo en sus manos. Fíjese que el proyecto de ley ya pasó en Cámara de Representantes, está en la Comisión Séptima del Senado y prácticamente está hundida porque 8 de los parlamentarios, incluyendo uno huilense, ya hizo ponencia negativa de archivo. Es decir, si el Congreso tiene esa facultad de aprobar, pues apruébenlo. Básicamente es, o al menos denle la discusión, porque es que ni siquiera la comisión le ha dado la discusión, simplemente hicieron ponencia negativa y ya, no hay una discusión de fondo que usted diga, mire, de los 49 artículos que hay de la reforma, 30 artículos realmente son dañinos para la economía nacional y estos otros 30 los vamos a aprobar. No, simplemente a pupitrazo están archivando toda la reforma. Él es el abogado
magíster y especialista en Derecho, Héctor Repiso Ramírez, que está hoy con ustedes y con nosotros aquí en Especiales al Pazurné, hablando sobre el tema ciudadano del día, de la semana, del año inclusive, porque mire lo que ha ocasionado incluso hasta una convocatoria a una consulta popular, una consulta ciudadana, que es la reforma laboral, que nos afecta a todos, trabajadores informales, trabajadores en grandes, en pequeñas y en medianas empresas. Ya estamos leyendo sus preguntas para aquí hacérsela llegar al abogado Héctor Repiso Ramírez sobre todo este panorama que hay a nivel nacional y que ha venido generando incluso o profundizando los choques entre alcaldes y gobernadores. Unos dicen que sí, otros que no. El magisterio, ya vamos a hablar también de esa parte. Pero siguiendo con esos puntos que trae la reforma laboral, y tiene que ver algo que ya el doctor Repiso Ramírez tocaba, y ese tema de la formalización del empleo. Algunos empresarios, abogados, han señalado que esta formalización del empleo y demás, de estos derechos y demás, implicaría que muchas micros y medianas empresas cerraran. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Pero mire, no es tan cierto. Al final, si usted hace un ejercicio financiero en la reforma laboral, el empresario no es mucho lo que tiene que aportar, pero para el trabajador sí es mucho lo que tiene que ganar. Es decir, un trabajador que se gane un salario mínimo, para él es muy importante que el día domingo o un día festivo trabajador le paguen el 100%, ¿sí? Y es muy importante que después de las 6 de la tarde le paguen la jornada, el recargo nocturno. En el fondo no es mucho, o sea, el cambio no va a ser trascendental como para quebrar empresas. Yo pienso que eso es una más demagogia que se ha creado a través de ciertos grupos empresariales y a través de ciertos medios de comunicación, pero realmente no es que vaya a quebrar las empresas. Vuelvo y repito, es la reivindicación de derechos que los trabajadores ya venían y a través del paso del tiempo se los han ido desmejorando. La idea no es hacer un retroceso legislativo, la idea es hacer y reconocer los derechos que realmente son implícitos al trabajador. En ese sentido, cuando se habla, por ejemplo, de un salario mínimo, la gente dice, listo, lo aumentaron 1.500.000, por decir, pero realmente lo que se termina pagando son casi más de 2 millones por los derechos y demás. Abogado, ¿qué pensar allí? Básicamente, si usted ve desde otro punto de vista y usted dice, si el trabajador gana más, la economía se dinamiza. ¿Por qué? Porque si yo tengo más ingresos, voy a comprar más, ¿sí? Voy a adquirir más productos. Entonces, la economía no se va a ver afectada por eso realmente en reconocerle los derechos a los trabajadores. Pero a los sectores gremiales que cuestionan ese punto, que llaman sobre ese tema, ¿qué decirle? ¿O qué mirada deberían tener para cambiar esa visión? Mira, si uno tiene un trabajador bien remunerado, es un trabajador que trabaja de corazón, que hace mejor su labor y que trabaja de una otra manera feliz. O sea, la empresa se debe a los trabajadores. Y si yo tengo un trabajador bien remunerado, pues va a trabajar bien, va a producir. Estadísticamente no significa que yo trabaje 10 o 20 horas, rinda más si trabajo 5 o 6. Pero si usted trabaja de una manera consciente, trabaja del corazón, pues la empresa va a rendir y todos van a ganar. Me preguntan por redes sociales lo de la empresa pública, que ha habido en estos días una polémica que incluso está interviniendo el Ministerio de Trabajo por unos derechos sindicales allí. ¿Es un buen o un mal ejemplo lo que nos dice el público, don abogado? Pero mira que en el tema público la reforma laboral no toca casi que el sector público, básicamente dice lo que ya decía antes, que los trabajadores oficiales se rigen por el derecho privado, pero en esta reforma laboral no se toca el sector público, es simplemente el sector privado. Pero no, el ejemplo que nos dan la audiencia sobre lo que está pasando en la empresa pública, ese conflicto laboral que se está dando entre el sindicato y la gerencia, ¿es un mal o un buen ejemplo de lo que pasaría con la reforma, abogado? No, pero la reforma laboral no empodera, como lo pretenden hacer ver, a los sindicatos. Sí, señor. Y una cosa son los sindicatos del sector privado, una cosa son los sindicatos del sector público. Tienen relación en algunos puntos, pero son diferentes. La reforma laboral equilibra de una u otra manera la huelga, regula algunos temas que no estaban regulados sobre los permisos sindicales, sobre las mesas directivas, pero no empodera como lo tratan de hacer ver a los sindicatos de una u otra manera. Ahora, si ese es un punto de discusión, el tema de los sindicatos es 1 o 2 artículos de los 49 artículos de la reforma. Entonces, sentémonos en el Congreso y discutamos los dos temas, pero no archivemos de plano o a pupitrazo la reforma. Ya vamos a hablar sobre ese punto de lo que puede pasar mañana, porque hay cuatro ponencias, la que señala el abogado Repiso muy bien, que es el tema del hundimiento, donde está la senadora
Esperanza Andrés por parte de Huila con otros 7 senadores. Está la del gobierno nacional que busca que se apruebe como tal. Hay otra ponencia alternativa que han dicho que se puede tratar de unir y salvar alguno, y está otra cuarta ponencia. Y el debate está cuál van a discutir de primero, de acuerdo a lo que determine allí esta comisión séptima del Senado, que es donde está en este momento el debate. Volviendo al tema de la reforma, nos pregunta si en esta reforma hay algún punto, abogado Repiso, sobre formalización, capacitación de los empleados, de los trabajadores. Sí, hay una parte de la formalización empresarial de los trabajadores que trabajan a través de las plataformas digitales. Esos trabajadores no tienen regulación legal. La reforma lo que hace es que dice, mire, si usted trabaja para una plataforma digital, por ejemplo Rappi, vas a tener un contrato de trabajo y vas a tener unas garantías mínimas de salud y prestaciones sociales. Eso me parece magnífico. Si usted mira en la estadística, el número de trabajadores que ejercen a través de estas plataformas digitales son muchos y no tienen regulación. Cuando no hay regulación, ¿qué pasa? Pues que con ellos abusan, no le pagan sus derechos mínimos. Entonces me parece que esa formalización sí es muy necesaria, porque el derecho tiene que estar cambiando conforme cambia el mundo, conforme cambian las tecnologías. Entonces, desechar eso de plano es desconocerle los derechos a todos esos trabajadores. En ese sentido, abogado, el DANE acaba de publicar su informe casi que está haciendo mensual del índice de empleo, desempleo y demás. Y un punto siempre que llaman allí la atención es la informalidad laboral, que está cerca aquí en Neiva, cerca casi el 50%. Aparte de este tema de Rappi y de estos trabajadores, la informalidad, ¿cómo la ataca, cómo la vislumbra usted en esta reforma? No, la reforma únicamente toca la informalidad de esos tipos de trabajadores. El resto de trabajadores informales en esta reforma no la toca. La tienen para estadística en el DANE. El DANE sí cuenta a los trabajadores informales como si fueran empleos para subir la tasa de empleabilidad, pero en la reforma no toca sino únicamente los que les estoy diciendo. Ajá. Los trabajadores de las plataformas digitales, no más. O sea, es decir, estos vendedores ambulantes, esta persona que tiene su emprendimiento de arepa y en la calle y demás, no lo toca para nada. Específicamente en la reforma laboral, no. Hay un punto clave que también nos están presentando acá, la legislación como tal. Esta reforma hace unos cambios, está planteando unos cambios, pero ya la legislación laboral como tal de los empleados, los trabajadores de las empresas, en el derecho como tal, ¿afecta en algo? ¿Tiene alguna incidencia? Claro, la reforma laboral lo que está cambiando es el Código Sustantivo del Trabajo, y fíjese que ese código tiene más de 50 años de antigüedad y no lo tocan. ¿Por qué no lo tocan? Porque pues realmente el Congreso, discúlpenme, pero no está muy interesado en legislar en favor de las minorías. Y el trabajador es una minoría, el trabajador es una clase que necesita atención. Es decir, y estamos hablando del trabajador que trabaja por su salario mínimo. Entonces, pues si no atendemos a nuestra población más necesitada, que son los trabajadores del salario mínimo, pues ¿a quiénes vamos a atender? Algo que usted tocaba hace algunos minutos, una de sus respuestas y nos llama la atención, es el impacto en la economía de esta reforma laboral. Usted lo ha señalado como positivo porque va a generar que va a tener un mejor ingreso, se mueva la economía. ¿Cómo vislumbra usted el impacto? Claro, si usted lo mira desde el punto de vista como empleador, como patrón, el patrón te va a decir, no, pues las empresas se van a quebrar, vamos a pagar mucho más. Las microempresas, esa es la posición que tienen ellos. Los restaurantes, por ejemplo, están diciendo son los que más se oponen porque los horarios que manejan. Claro, ahora yo les digo, ¿y por qué no lo vemos desde el otro punto de vista? Si el trabajador tiene mayores ingresos, que no van a ser muchos, si usted hace un ejercicio matemático, cuánto le cuestan las horas nocturnas, el recargo nocturno, o cuánto son los 4 festivos o los 3 dominicales en el mes, eso no te va a costar más de 150.000 pesos, por decir algo. Pero 150.000 pesos en un trabajador que gana un salario mínimo, es una suma importante, ¿sí? Con eso puede usted mejorar su mercado, con eso puede usted comprar más, con eso puede usted salir en las noches con su familia a comer. Eso va a generar, dinamizar la economía y que también las empresas tengan un mayor ingreso. O sea, si lo miro desde ese punto de vista, va a ser positivo para la economía. Héctor Repiso Ramírez es el abogado que está con usted y con nosotros hoy aquí de la firma Repisos Abogados, más de 25 años de experiencia, que está dándonos una visión, que nos está explicando, que nos está dando su visión como profesional de esta reforma, sin sesgo político ni económico, sino con una visión de abogado, de especialista y magista en derecho como lo es él, y con su larga experiencia en estos temas,
aclarándonos estas dudas que tenemos sobre esta reforma laboral, que mañana, y vamos a tocar ese tema enseguida, mañana hay día cívico decretado por el gobierno nacional, que además genera un choque. Más de 10 alcaldes de capitales del país han dicho que no se acogen, igualmente una cantidad de gobernadores. Sin embargo, los trabajadores como tal, los educadores, los sindicatos oficiales y demás han dicho que sí van a estar participando en las marchas y concentraciones. Este día cívico, esta manifestación de mañana, ¿ayuda? ¿Es desfavorable? ¿Cómo lo vislumbra usted para el desarrollo de la reforma y la propuesta de la reforma? Pues mira, desde el punto de vista legal, los derechos se trabajan a través del Congreso. Y de una u otra manera la movilización popular ayuda a presionar un poco, pero realmente es más el compromiso político de los representantes y los senadores que deben tener con las personas que lo eligieron. Es decir, si yo soy representante de la Cámara o soy senador, yo represento a la gente que votó por mí. Entonces simplemente tienen que representarlo. Obviamente pues las marchas van a ayudar un poco a presionar, pero realmente la decisión está en cabeza de los 12 o 13 congresistas de la comisión, que son los que... ¿Y cómo ve usted la sesión de mañana de esta comisión a partir de lo que hemos dicho de la ponencia que están ahí presentes, abogado? Pues básicamente el proyecto de ley tiene sentencia de muerte, o sea, ya está sentenciado. ¿Por qué? Porque hay 8 congresistas, que son la mayoría de la comisión, que ya hicieron ponencia negativa. Es decir, si mañana no cambian su posición, con lo que han salido en la foto en todos los periódicos a mostrar de manera orgullosa que tienen ponencia negativa, cuando debería ser una vergüenza tener una ponencia negativa frente a un tema tan importante y tan trascendental para la clase trabajadora, realmente está sentenciada de muerte. Casi que ya podemos decir que el proyecto está hundido. Y en ese sentido, el gobierno nacional, aparte de las marchas de este martes, ha anunciado de que va a pedir una serie de decretos, y el ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino, ha dicho que se están preparando unos decretos. ¿Se puede implementar vía decreto lo que se propone en la reforma, abogado? No, definitivamente no. Las reformas laborales tienen que pasar sí o sí por el Congreso de la República, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, como lo ha venido haciendo, pero definitivamente el Congreso el presidente no tiene la facultad para regular vía decreto estos temas. Es exclusivamente competencia legislativa. Y entonces, ¿por qué hacen esos anuncios que de pronto se ve como una expectativa para los trabajadores? No, es una demagogia que de pronto, pero no, definitivamente no tiene competencia para eso. Y otro punto antes de seguir con el tema, las oficinas de trabajo cambian en algo allí. Usted que tiene esa experiencia, ¿qué pasa con las oficinas de trabajo que hay en todos los departamentos y en las ciudades capitales? No, la reforma laboral no toca las oficinas de trabajo, pero realmente en el Ministerio de Trabajo, sí, señor. Realmente sí, el grueso de las denuncias que hay allá, o nuestra experiencia que es como abogados en la mayoría de los casos de trabajadores, siempre hay demandas por no formalización laboral, por no pago de prestaciones sociales o por no afiliación al sistema de seguridad social de los trabajadores. Es decir, ese es el grueso de las demandas que hay en materia laboral. Acoso laboral y este otro tema que a veces también son muy evidentes o se denuncian más. ¿Qué pasa allí? Sí, también, y muy importante la pregunta suya, porque la reforma laboral también toca unos temas de acoso laboral y de acoso sexual. Los están implementando de mejor manera para proteger los derechos de los y las trabajadoras en el sector. Usted, 49 puntos, no ha dicho usted, tiene 49 artículos de esta reforma. En bloque, ¿cuáles podrían ser esos puntos para ir finalizando y dejándole ese mensaje de pedagogía que estamos haciendo hoy con el abogado Héctor Repisos Ramírez de la firma Repisos Abogados, 25 años de experiencia sobre la reforma? Esos 49 artículos que usted conoce, ¿cuáles son esos grandes bloques que se tocan allí? Hay 4 bloques muy importantes. Okay. El primero de ellos es el contrato a término indefinido. Va a ser la regla general en la contratación de los trabajadores. Es decir, los contratos a término fijo va a ser la segunda manera de contratar. ¿Eso dónde estaba? En la reforma de la Ley 50 de 1990 acabó con esos contratos a término indefinido. Es decir, que antes de 1990 esa era la regla general. O sea, todo el mundo lo contrataban con un contrato a término indefinido. Esta reforma reivindica ese derecho. Ya no se lo están inventando, perdón. Segundo, la jornada laboral. Entonces, la jornada laboral, están diciendo, la jornada laboral diurna va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, que si usted trabaja de 6 de la tarde en adelante, pues va a tener un derecho a un recargo nocturno. ¿Eso quién lo acabó?
en el periodo del presidente Uribe se acabó con eso. Y dijo, no, la jornada laboral va hasta las 9 de la noche. Absurdo. Tercero, el pago de los derechos de recargo cuando usted trabaja un festivo o trabaja un domingo, ese recargo tiene que ser 100%. Como está antes, se pagaba hasta el 70%. Entonces va al 100%. Cuarto, formalización de los trabajadores de las aplicaciones. Rappi y esas otras aplicaciones regulan ese contrato. Otros temas importantes, el tema del acoso laboral está ahí también. Y son 49 artículos. Yo los invito a la ciudadanía que los lea, porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo que los 3 o 4 noticieros que manejan, que la gente ve mucho, habla de los temas y ahí nos quedamos con ese concepto. No, hay que leerlos. Son 49, para mí, los 49 artículos que están establecidos en la reforma laboral son muy importantes y deberían ser aprobados tal como los aprobó ya la Cámara de Representantes. Entonces, todo el ejercicio que se hizo, pedagógico, de aprobación en la Cámara de Representantes para que 7 senadores de la Comisión Séptima lo acaben a pupitrazo, pues no me parece justo. Okay. Él es Héctor Repiso Ramírez, abogado, especialista y magíster en Derecho, que ha estado con usted y con nosotros aquí en especiales Al Paso Urdné, hablando del tema del día, del tema de la semana e incluso el tema del año con la convocatoria a consulta ciudadana que ha hecho el presidente Rey Santos, lo que acaba de comentar el abogado, de que en la Comisión Séptima del Senado se ha frenado este proyecto de ley que ya venía con una amplia discusión a nivel nacional y que ya ha pasado en las 2 primeras vueltas en la Cámara de Representantes. Para ir finalizando y agradeciéndole su presencia acá y esta claridad con lo cual nos ha dejado un mensaje para los empresarios y un mensaje para los trabajadores sobre esta reforma laboral, abogado. Bueno, pues invitarlos a todos los empresarios y a toda la clase trabajadora que pues de una u otra manera aportemos a nuestro país. Correcto. O sea, estamos construyendo país, estamos construyendo Colombia, y si nosotros tenemos unos trabajadores bien remunerados, bien tratados, nuestras empresas van a rendir, nuestras empresas van a funcionar mejor. Entonces esa es la invitación a todos los dueños de las empresas. Yo también soy empresario, también tengo mi empresa, y esa es la invitación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz día para todos. Especiales Al Paso Urdné es el espacio de entrevista, opinión e información del canal Al Paso Urdné, orgullosamente Pita, para que vea. A todos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que este espacio está bajo la coordinación periodística de Lina Andrade y la dirección general de Ana María Molina. Muchísimas gracias y hasta una próxima emisión.